Tipos de auditorías tributarias y en qué consisten. Son varios los mecanismos de revisión que la autoridad puede emplear para revisar al contribuyente. Número 1 son la solicitud de información, la cual de manera práctica se le conoce como requerimientos. Número 2, la visita domiciliaria. Número 3, revisión de escritorio o gabinete. Número 4, revisión electrónica. Número 5, visita para verificar la expedición de comprobantes y presentación de avisos. Número 6, revisión del dictamen del contador público. En esta ocasión nos referiremos a las revisiones referidas en los numerales 2, 3 y 4. Revisión de escritorio o gabinete. La fracción 2 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se refiere a la revisión de escritorio o gabinete, como la acción de la autoridad que consiste en la fracción 2, requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúa el requerimiento o la contabilidad, así como que proporcione los datos, otros documentos o informes que se les requiera a efectos de llevar a cabo su revisión. La fracción 3 del citado numeral 42 se refiere a la visita domiciliaria, como el acto de autoridad consistente en practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías como consecuencia de una revisión de escritorio. En el caso de que la autoridad revisora, a su juicio, detecte omisiones en el incumplimiento de las obligaciones fiscales, se omite un oficio de observaciones en el cual se deben hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido. El contribuyente o el responsable solidario cuenta con un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen estos hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque a más de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo de 20 días. Se tendrá por consentidos los hechos o omisiones consignados en el oficio de observaciones y en el plazo probatorio del contribuyente no presentará documentación comprobatoria que lo desvirtúe. Cuando no se le detectaron omisiones al contribuyente, la autoridad fiscalizadora deberá comunicarle a este o al responsable solidario mediante un oficio la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados. Cuando se trate de una visita domiciliaria, no existe una figura de oficio de observaciones, sino de actas parciales y acta final. El segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación dispone que cuando en el desarrollo de una visita domiciliaria las autoridades fiscales conozcan hechos o omisiones, también se consignarán en dichas actas los hechos o omisiones que se conozcan de terceros. Después señala que es la última acta parcial que al efecto se levante se harán mención expresa de tal circunstancia, es decir, mencionar que se trata de la última acta parcial y entre esta y el acta final deberán transcurrir cuando menos 20 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos o omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de este, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. El tercer párrafo de la referida fracción cuarta establece que se tendrán por consentidos los hechos consignados
en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos o registros que hagan referencia o no señale el lugar en que se encuentre, siempre que este sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar a cabo su contabilidad. Prueba de estos se encuentren en poder de una autoridad. La fracción 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales están facultadas para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o varios rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. Esto es lo que conocemos como revisiones electrónicas. En las revisiones electrónicas, con base en la información o documentación que obre en su poder de la autoridad fiscal dará a conocer los hechos de las omisiones de contribuciones o en la comisión de alguna irregularidad a través de una resolución provisional, en la cual en su caso se deberá acompañar un oficio de preliquidación cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente o responsable solidario o tercero para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la citada resolución manifieste lo que a su derecho convengan y proporcione la información y documentación pendiente de desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional, valoradas las pruebas y argumentos del contribuyente. En caso de que el juicio de la autoridad no queden desvirtuados los hechos o omisiones que se le imputan, la autoridad emitirá una resolución definitiva que puede ser impugnada por el contribuyente. En relación con los tres tipos de revisiones fiscales comentados, el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales podrán revisar uno o varios rubros o conceptos específicos correspondientes a uno o varios o más contribuciones o aprovechamientos que no se hayan revisado anteriormente, sin más limitaciones que lo que dispone el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, siempre que no haya caducado el plazo en el que están facultadas las autoridades para ejercer sus facultades de comprobación, el mismo artículo menciona que cuando se comprueben hechos diferentes, la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo, o en su caso determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada bajo documentos de terceros en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubieran sido exhibidas ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento que se haya presentado en el medio de defensa, pudiendo haberlo hecho, o bien cuando habiéndolo objetado el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. Lo antes dispuesto lo confirma el artículo 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinados adicionales en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en la información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.